Bienvenidos a nuestra escuela para padres del mes de abril, Educación Emocional en la Infancia. Es importantísimo que desde ahora nosotros preparemos a los niños para gestionar sus emociones. Ahorita, cuando su cerebro esté en el mayor pico de neuroplasticidad y cualquier habilidad aprendida en esta etapa, pues para ellos se va a convertir en una habilidad natural. Entonces, para no alargarnos tanto, porque como quienes ya me conocen saben que yo hablo un montón y terminamos extendiéndonos, entonces voy a empezar a compartir por aquí nuestra presentación para que entremos en contexto. Recuerden que de acuerdo a la neurociencia, es mucho más fácil recordar cuando tenemos una ayuda visual. Entonces está lo visual, lo auditivo y lo kinestésico, que es lo que aprendemos haciendo. Y la idea es que de hoy nos vayamos nosotros con nuestra tarea de cómo vamos a aplicar lo aprendido, porque la idea no es solamente que pues aprendamos algunas cosas, digamos, ay, sí, qué bonito, yo quisiera lograrlo, yo quisiera hacerlo. Entonces, tenemos que desde ya comprometernos a aplicar algunas técnicas porque nuestros niños están creciendo en el día a día, mientras nosotros planeamos que les vamos a leer cuentos, mientras planeamos que queremos jugar con ellos en el barro, mientras queremos enseñarles a saltar en los charcos, van creciendo y el afán de la vida nos va llevando y cuando nos damos cuenta, nuestra capacidad de influir en sus vidas va a disminuir. Entonces, ¿cómo vamos a fortalecer la inteligencia emocional? Lo primero que vamos a empezar con esta frase que encontré que dice las lágrimas de un niño son en realidad una forma de reducir el cortisol, una hormona del estrés en el cuerpo. Llorar recalibra el sistema nervioso, permitiendo que el sistema nervioso parasimpático, ya les voy a traducir un poquito de esto, los descansos del cerebro se enciendan. Las lágrimas permiten que el niño se regule y pase de un estado de estrés a un estado de descanso. ¿A qué papá le gusta que su hijo llore? Me van a levantar la manito, a ver, ¿a qué papá dice, ay, sí, a mí me encanta que llore, ojalá todo el día y ojalá desde que se levante hasta que se acueste? ¿A quién le gusta? Yo creo que a ninguno, ¿verdad? A ninguno nos gusta ver a las personas que amamos llorar, independientemente de que cuando los niños están en esas etapas que son muy llorones, nos estresan, ¿sí? Porque digamos que el llanto de nuestros peques termina siendo una, no hay una persona a la que le genere más estrés el llanto de su hijo que a la mamá. ¿Por qué? Porque hay algo que está conectado de manera instintiva, donde la mamá tiene la necesidad de calmar el llanto del niño, tiene la necesidad de protegerlo. Entonces, puede que el niño esté llorando y puede que todos en la familia lo estén escuchando, pero quien más se empieza a irritar generalmente con el llanto del niño es precisamente mamá porque en todo su ADN y en todo su cerebro, en toda la parte instintiva, tiene esa información de proteger, de proteger. Entonces siempre escuchamos a nuestros niños, incluso no sé si les ha pasado que nos estamos quedando dormidos y escuchamos a nuestro pequeño llorar, así haya sido algún pequeñito y corremos. Nuestro cerebro está conectado con el suyo para protegerles. Esa es nuestra primera tarea, principalmente como mamás. Obviamente, los papás también empiezan a desarrollar este instinto entre más se vinculen en el cuidado de los niños cuando son muy pequeñitos, pero como ellos estuvieron en nuestro vientre, entonces viene a ser algo muy instintivo. Aunque no nos guste que los niños lloren, tenemos que hoy entender, papás, que las lágrimas son necesarias, incluso para nosotros, porque llorar es una manera de que tiene el sistema nervioso de regularse. Aquí nos habla del sistema parasimpático. El sistema parasimpático es un sistema que regula, digamos que tenemos dos sistemas en nuestro cerebro. Tenemos muchos, pero vamos a hablar de estos dos, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Entonces, el sistema simpático es el que se activa cuando estás en una situación de peligro. Tienes miedo, tienes estrés,
tienes tristeza, te sientes, digamos, vas manejando tu carro y alguien te cierra y tú tienes que frenar de emergencia y en ese momento se activa el sistema simpático. El sistema simpático tiene una particularidad y es que bloquea muchas áreas del cerebro en la que están involucradas la razón. Entonces es por eso que cuando yo estoy en un momento de estrés postraumático, de enojo, de rabia, no puedo pensar con claridad, porque mi cerebro me está protegiendo de cualquier cosa que venga de afuera. Ahora, si yo, ¿cuál es entonces la labor del sistema parasimpático? El sistema parasimpático, una vez está activo, gracias a que el sistema nervioso se empieza a relajar, por ejemplo, yo les he explicado algunas técnicas como la respiración profunda, hay otras técnicas como tararear o cantar una canción, también hace que nuestro sistema nervioso central empiece a estabilizarse. Hay otras técnicas como, a ver si recuerdo algunas de ellas, pero sobre todo la respiración. La respiración es clave para que el sistema simpático, que es el que se bloqueó porque yo tenía miedo, porque estuve en una situación de angustia, de estrés, de frustración, está bloqueado porque dice cualquier cosa que venga de afuera me puede dañar. Acuérdense que la principal labor del cerebro es protegernos. Entonces yo empiezo a respirar y mi cerebro empieza a entender que todo está bien. Entonces nuevamente empieza a regular, a abrir el sistema parasimpático, que es esos descansos del cerebro, como lo dice aquí en esta frase, para yo darme cuenta que todo está bien. En los niños, cuando aún son tan pequeñitos para comprender que ellos pueden hacerse cargo de sus emociones, pues llorar es el escape que tiene el cerebro para encontrar esa regulación. Cuando están frustrados, cuando no entienden lo que pasa, su cerebro está produciendo alrededor de los 2 años mucho más cortisol del que producía cuando era bebé. Entonces se puede frustrar con mucha facilidad porque está aprendiendo a regular estas emociones. Nosotros a veces no alcanzamos a entender que esa regulación emocional viene pues claramente gracias a que hubo, digamos, un espacio de llanto, de contención. Pero al contrario de lo que hacemos para decir, mi hijo está llorando porque necesita regularse, muchas veces lo que hacemos es atacarlo. Deja de llorar, ay, qué pereza tú llorando todo el tiempo, ve y lloras donde yo no te vea, me tienes estresado. Y eso lo que ha hecho a lo largo de los años y de las generaciones es de que dejemos de utilizar el llanto como un recurso para encontrar nuestro zen. Entonces, las personas que generalmente lloran nos estresan porque venimos desconectados de nuestra infancia. Venimos en nuestra infancia, si nos decían deja de llorar, o a los niños que muchas veces les decían quienes lloran son las niñas, no. Todos necesitamos el llanto para regular nuestro sistema nervioso y para que el sistema parasimpático, que les acabo de explicar, nuevamente se dé cuenta de que todo está bien. Entonces, nuestros hogares deberían ser hogares o refugios seguros para sentir. Porque si yo no puedo llorar en casa cuando algo me estresa, me frustra, así para papá o mamá no tenga sentido. Entonces, ¿dónde puedo llorar y dónde puedo encontrar ese centro para que mi sistema nervioso central crezca completamente saludable? Entonces, las lágrimas permiten que el niño se regule y pase de un estado de estrés a un estado de descanso. ¿Que no es fácil acompañar el llanto? No, sobre todo porque la gran mayoría de nosotros no acompañaron nuestro llanto cuando éramos niños, entonces no sabemos cómo hacerlo. No era muy común, sobre todo en países como Latinoamérica, que dijeran, ay, el niño está triste, ven, lo contenemos, ven, lo abrazamos, déjenlo llorar, lo que necesite llorar. No, ¿qué escuchábamos nosotros del entorno? Ay, esa lloradera, qué pereza llorando todo el tiempo, no llores por todo. Y sí, los niños muchas veces necesitan llorar por todo porque están descubriendo el mundo. Y mientras su lenguaje esté elaborado y les enseñemos a entender lo que les pasa y les enseñemos a poner en palabras lo que están sintiendo, pues el único medio que tienen para expresar sus necesidades es precisamente el llanto. No tienen otra opción. Nosotros nos estresamos porque los bebés lloran y se nos olvida que es que los bebés no hablan.
Y es muy difícil yo decirte, tengo sueño, frío, estrés, me siento solo, si no se habla. Incluso a nosotros, yo sé que nos pasaría si tú llegaras a un país del que no conoces el idioma, no sabes comunicarte ni pío, y llegas allí a este país y tienes hambre o te duele la cabeza, te está pasando algo, probablemente nos sentaríamos a llorar. ¿Por qué? Porque es el escape que tiene nuestro cerebro para expresar una necesidad insatisfecha. ¿Qué es educación emocional? Bueno, la educación emocional es básicamente aceptar las emociones. La educación emocional, a diferencia de lo que muchos piensan, no es, ay, yo soy la persona más calmada y me pasan cosas, y entonces siempre estoy como el Dalai Lama, súper tranquilo, nada me afecta. No, la educación emocional es ser consciente de las emociones y no es una estrategia terapéutica. Y aquí voy a hacer claridad, porque si nosotros de niños vivimos un trauma, vivimos una situación difícil, vivimos una situación de abuso, de maltrato, la educación emocional no es suficiente. Tenemos que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque es algo que está roto en nuestro interior y hasta que nosotros no vayamos allí y lo solucionemos y empecemos a sanar, pues aunque tengamos toda esta información en nuestra cabecita, en un momento de estrés, de frustración, de miedo, vamos a reaccionar de una manera agresiva o de huida, ¿sí? Que pueden ser como los dos puntos. Huyo en el conflicto o soy agresivo y sé que no debo hacerlo, sé que mi niño es pequeño, sé que no debería, sé que, pero me gana la herida porque es como, es algo involuntario. Por ejemplo, si yo tengo una herida, no sé, tengo una herida en mi mano que está abierta, que está sangrando y alguien viene y pasa sin querer, así sea sin querer y me toca la herida, generalmente uno reacciona de forma agresiva, no me toques, ¿sí? Y eso es lo que le pasa a muchos adultos que son niños heridos, que están detrás de una careta de papás que no se involucran mucho o de papás que siempre dicen no vamos a dejar que los niños lloren porque eso son bobadas, vamos a dejar. O sea, muchas veces acompañar a nuestros hijos durante nuestra infancia empieza a reflejar muchos vacíos en la nuestra. Y es una realidad de la que tenemos que hablar porque la salud mental hace parte de la salud integral, no solo la salud física. Y como les contaba allí en los mensajitos que vimos, el 85% de las enfermedades físicas están relacionadas con una mala gestión de la salud mental, porque no me atiendo, porque me ignoro, porque cuando estoy en frustración, miedo, digo, no, todo está bien, no voy a llorar, no pasa nada, me hago el fuerte y termino cargando hasta que, si ya no lloran mis ojos, termina llorando otro órgano de nuestro cuerpo. Entonces, ahí quería hacer la claridad de que no es terapéutico. No es solamente con que tú digas, tengo enojo, miedo, angustia, ya con ello lo vas a lograr. Si hay algo en lo que tenemos que trabajar como adultos responsables, como padres, es en poder sanar nuestra infancia. Y si vemos que hay algo que vuelve a doler y que está por allá haciéndonos ruido, es importante que lo atendamos. Entonces, la idea de la educación emocional es que mejore nuestra calidad de vida, nuestras relaciones en familia y que disminuya las conductas sintomáticas, es decir, que nos enfermemos por estrés, que dejamos de huir, que dejemos de estar ocultando nuestras propias emociones. La educación emocional es preventiva y por eso es tan importante enseñarles a los niños acerca de sus propias emociones, porque cuando no lo hacemos, lo que ellos están haciendo es simplemente huyendo muchas veces de lo que sienten, como a muchas personas de pronto nos ha pasado, y en el momento pues terminan comportándose agresivamente, terminan diciéndonos mentiras, terminan por miedo a expresar lo que realmente están sintiendo. Ahorita tenemos una oportunidad maravillosa para influir en la vida de nuestros niños. ¿Y cuándo lo hacemos? Eso no es con una charla como la que yo les estoy dando a ustedes ahorita. Yo no puedo sentar a mis peques y decirles simplemente, bueno, vamos a hablar sobre las emociones, como las hacen a veces en los jardines infantiles.
este es el enojo, este es el miedo, esta es la angustia, esta es la tristeza, esta es la alegría. No, la mejor manera de enseñar gestión emocional es en el momento que está ocurriendo la pataleta, la rabieta, el berrinche, ahí, donde nuestros niños están disregulados, para que nosotros les ayudemos a encontrar su centro. No porque yo acompañe la pataleta con calma, significa que la siguiente pataleta ya mi hija se va a portar, mejor dicho, y lo va a entender y va a decir, ah, lo que estoy sintiendo es enojo, mami. No, es un proceso, así como enseñar a amarrar los zapatos, así como enseñarles a bañarse, que a veces van a quedar medio sucios, así como enseñarles cualquier cosa que en la infancia es un proceso, porque la infancia misma es el proceso de llegar a ser adultos. Nosotros a veces ponemos en nuestros niños unas cargas de que tienen que ser o niños perfectos o adolescentes perfectos y olvidamos que ellos son un proceso para llegar a ser adultos. O sea, simplemente es una etapa que están viviendo, que obviamente todo lo que sembremos aquí pues luego se va a ver reflejado en su vida adulta. Y muchas veces nosotros creemos que la educación emocional se debe reflejar aquí en la infancia. Y no, aquí estamos sembrando, sembrando, sembrando. Pero cuando mi adolescente, joven o adulto le ocurra una crisis, sepa qué hacer y cómo manejarlo, gracias a que puede conectar con lo que siente, puede tomar decisiones con mayor claridad, puede aceptar sus emociones y transitarlas y no simplemente ignorarlas. Entonces, ¿cómo se forma nuestro capital emocional desde que somos niños? Bueno, el capital emocional tiene que ver es qué es lo que tienes para reaccionar, cuáles son esos tesoros, cuáles son esos, bueno, digamos como esas semillas que sembraron en ti desde niño, que hoy son las responsables de cómo reaccionas, de cómo puedes acercarte a tener, digamos, como a crear relaciones afectivas, laborales, de trabajo. O sea, todo lo que te dieron desde niño formó tu capital emocional. Es como digamos, como un ahorro de un banco donde estamos allí poniendo moneditas y cuando eres grande dices, tengo muchas moneditas o de pronto no tantas, porque de pronto no sembraron en mí lo que iba a necesitar para los desafíos de la vida. Entonces, se forma a través de las experiencias, o sea, definitivamente cada experiencia cuenta y por eso nosotros debemos ser conscientes, papás, que nuestras reacciones, nuestras palabras, lo que les decimos, por ejemplo, hay una investigación en Latinoamérica que ha hablado sobre, digamos, en países como México y Colombia, que son países violentos por naturaleza con las mujeres, decíamos, ¿por qué, decía la investigación, por qué los hombres se sienten de pronto con derecho o con propiedad sobre una mujer, o porque ese enojo de que ella no puede hacer lo que ella quiera, bueno, las diferentes mentalidades que se puedan formar alrededor del machismo. Y una de ellas es porque ellos crecieron escuchando primero las niñas, deja que primero pase tu hermana, deja que primero, o sea, como que sus emociones fueron reducidas a nada y en algún momento no fueron validados como los niños que también eran y que definitivamente también necesitaban apoyo, contención, cariño, abrazos, cuidados, para no vivir en una constante competencia con el rol de la mujer. Al contrario de lo que creemos, que también influye el hecho de que digan, no, solo la niña se ocupa de las cosas de la casa, solo la niña no puede salir, solo la niña, que también influye, tiene también que ver a dónde se ha delegado el rol del niño varón, como de que no necesita afecto, de que no necesita llorar, de que no necesita ser abrazado, contenido, escuchado por su padre, que finalmente pues es la figura que le permite a él, digamos, entender su rol de identidad y cómo relacionarse con el mundo. Pero si papá, aparte de no abrazarlo, es una persona que es agresiva con mamá, pues el rol que le está recibiendo es simplemente, pues es más un rol de competencia frente a las mujeres que de apoyo mutuo, de equipo, de que así como tú tienes necesidades, yo también las tengo. Y eso también le ha dado un derecho a la mujer de creer desde niña que el hombre tiene que hacer lo que ella diga o lo que ella quiera.
Y eso obviamente termina compitiendo con el hecho de que él muchas veces se sienta utilizado también y termine volviendo a ese círculo vicioso. Entonces, esas experiencias, aunque parecen insignificantes, yo le decía que día a un taller de padres que estaba dando en una institución, le decía a los papás, es increíble que todavía se vean hombres diciéndole adiós a una mujer bonita o pispeándola, aquí le decimos pispear a empezar a hacerle hacia una mujer o silbándola, porque va pasando una mujer bonita y a veces hasta con los niños de la mano. O sea, ¿qué imagen están recibiendo los niños de respetar el espacio propio, de que la persona puede salir vestida como quiera salir vestida? Yo no tengo derecho a invadir su espacio personal, a decirle cosas, y eso se forma ahorita, en la infancia, no solo por las experiencias, sino también con el ejemplo. Los juicios son muy dañinos, el no se llora, solo las niñas lloran, pareces una niña, el, la crítica constante es que eres muy lento, es que eres muy tímido, es que él nunca quiere hablar, es que él nunca o él siempre, o ella nunca y ella siempre, es que siempre eres un desordenado. Estas palabras limitantes, como son nunca o siempre, lo único que logran es que el niño piense que es una conducta que no puede cambiar. Cuando yo te digo a ti es que tú siempre eres un vago o siempre eres siempre eres lento, es como que eso me define, cómo eres lento. Si nuestro cerebro, que es adulto, puede adquirir estos juicios como naturales, imagínense los niños que se están definiendo por tus palabras. Si tú le dices al niño que la vecina es una chismosa, ¿qué va a repetir el niño? La vecina es una chismosa, así él no tenga ni idea de lo que es un chisme. Nuestras palabras están definiendo el lenguaje y la percepción que el niño tiene del mundo. Para este ejemplo en particular, les quiero contar una pequeña historia. Bueno, imagínense que está la maestra dando la clase con los niños, digamos que son niños de 4 años, digamos, son niños de 4 años. Y en ese momento ella está en su clase con sus niños, llega uno de los señores de mantenimiento y dice que va a cambiar un foco. Entonces, cuando el señor está subiendo las escaleras, sin querer, se lastima con una astilla de la escalera de madera, y suelta una palabrota. Entonces, los niños se ríen. Y la maestra, digamos, vamos a ver 3 escenarios de cómo reaccionaría la maestra. Acuérdense que son niños de 4 años. Si la maestra dice como, ¡ah! Usted, señor, porque se atreve a decir groserías, hágame el favor y se va de este salón, que los niños lo están escuchando y no quiero que vuelva a venir a este salón. Y los niños llegan a casa diciendo, hoy fue nuestro salón de clases un hombre mal, que decía malas palabras. Puede que la maestra, por el contrario, se ría al igual de los niños y empiece a reírse, y los niños dan por hecho que las malas palabras están bien. Entonces los niños empiezan a repetir las malas palabras, y qué difícil luego decirles que no está bien, porque podemos ofender, porque no está bien, digamos, utilizar el lenguaje soez. Y en la tercera reacción, la maestra dice como, niños, este hombre ha dicho una mala palabra, ¿cierto? Las malas palabras no se dicen, pero él se ha despistado. Se va a disculpar con nosotros por decir una palabra que no debía decir. ¿Está bien? Inmediatamente los niños podrían entender que todos nos equivocamos, que cometemos errores y que hay cosas que definitivamente no están bien, así las hagan las personas en las que confiamos, en las que nos sentimos orgullosos, de las personas que amamos. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el tema de los juicios. Nosotros muchas veces juzgamos a diestra y siniestra a nuestro alrededor. Juzgamos a nuestra pareja, uy, es que es un desordenado, y cuando escuchamos a nuestros hijos es que mi papi es el más desordenado. Juzgamos, juzgamos, juzgamos y olvidamos que nuestros peques están
creando su lenguaje o su percepción del mundo gracias a nuestras palabras. Si esas palabras no solamente yo les digo como, eh, no solamente yo digo como la vecina es una chismosa o el señor es un grosero, sino le digo es que eres muy lento, es que nunca pones atención, es que contigo no se puede, pues le estamos formando la percepción de sí mismo. Y qué difícil reaprender cuando somos grandes que esas etiquetas no las podemos quitar, que no siempre tengo que ser la persona que llega tarde, que no siempre tengo que ser la persona que es tímida, ¿sí? Que a veces es que él es tímido y crecemos, ¿quién es tímido? Yo. Y porque simplemente lo empiezas a hablar más con las personas de tu alrededor. Etiquetamos hasta sentir que no hay manera de ser diferentes. Y por eso es tan importante, papás, hacernos conscientes de nuestro lenguaje. No podemos ser padres perfectos. Si nos van a salir algunas palabras, nos vamos a tener que disculpar en muchas ocasiones, pero cuando somos conscientes, me freno un poco antes de saltar la palabra y en lugar de decirles que siempre eres un desordenado, decirle, oye, hoy veo que estás haciendo desorden, ¿qué tal si lo recogemos? El hablar de la conducta sin etiquetar al niño. No es que nuestro hijo sea un mentiroso, porque si yo desde hoy le digo que él es un mentiroso porque dijo una mentira, se va a volver algo en costumbre para él porque es lo que es. Pero si yo le digo, me estás diciendo mentiras y en esta casa se dice la verdad, estoy atacando la conducta y no a mí. Entonces, el entorno definitivamente tiene mucho que ver. Si hay personas machistas en nuestro entorno, si hay mujeres que son agresivas con sus parejas y los niños, las niñas están creciendo con estas dinámicas, pues es natural que ellos tengan estas conductas, ya sea de víctimas o de victimarios. Entonces, de ahí la importancia de, como les decía hace un ratito, si tengo algo en lo que tengo que trabajar, probablemente lo mejor que puedo hacer es eh, buscar ayuda, asistir a una sesión de terapias, invertir un poco en mi salud mental de tal manera que pueda trabajar en eso que me va a ayudar a cambiar, mirarlo desde otra perspectiva por mi propia salud y por el desarrollo integral de mí. Las emociones forman parte del ser humano desde que los niños nacen. Desde que tú y yo llegamos a este mundo, estas emociones venían en el paquete completo. No son aprendidas, vienen, ni siquiera el miedo es aprendido, aunque algunas circunstancias de temor sí son aprendidas. Y ya les voy a mostrar los ejemplos. Entonces, cuando tú naciste, tu cerebro venía preparado para estas 5 emociones: miedo, asco, alegría, ira y tristeza. Si se dan cuenta, solo hay una de ellas que es placentera, que es la alegría, y hay 4 displacenteras, que son el miedo, el asco, la ira y la tristeza. Es como si nuestro cerebro siempre estuviera en desventaja, ¿cierto? Y es muy curioso que habiendo 5 emociones y solo una emoción placentera, nosotros pretendamos que nuestros hijos siempre estén felices cuando hay 4 más maneras de estar, ¿sí? Y que son completamente válidas como la alegría. Ahora, el miedo, por ejemplo, aunque es una emoción que viene para protegernos, digamos cuando los niños son muy pequeñitos, alrededor de los 2 años, hay muchas cosas que no les causan miedo. Por ejemplo, asomarse a un balcón, a una altura, a una terraza o a una altura de un segundo piso o algo así de un lugar alto, no les causa miedo. Incluso pueden salir y jugar en el bordecito y si no hay un adulto supervisando, se pueden caer y ellos en ningún momento sintieron miedo. Ahora, más adelante, entonces, al ellos ser conscientes de la gravedad, de los accidentes, de lo que puede pasar, pues es normal que esto pueda generarles miedo. Generalmente es porque el adulto se acerca y les dice, ¡ay, cuidado, te caes! Entonces, ahí es donde aparecen los miedos aprendidos, que muchas veces es como que si a mi mamá esto le aterra, es porque esto es peligroso. De ahí que cuando nuestros peques, si ya van al preescolar o si aún no han ido, es tan importante que esos primeros días que los lleves, tú te veas seguro, te veas tranquilo de que elegiste el lugar mejor para que ellos puedan aprender. Pero si te vas llorando, si te asomas por la ventana con la tristeza, si te cuesta soltarle la mano a tu bebé,
pues va a ser mucho más traumático el proceso de adaptación, porque los niños dicen, si mi mamá está así de triste y preocupada es porque algo gravísimo está pasando y me van a hacer algo malo aquí. Entonces, por eso nuestras emociones, gracias a las neuronas espejo, que es donde los niños aprenden a sentir estas emociones, gracias a nuestras reacciones, pues ellos empiezan como a copiar cómo reaccionar frente a. Skinner, fue un famoso psicólogo, psicoterapeuta, tenía un estudio donde acercaba a su propio hijo, que fue bastante criticado por estos experimentos que hacían su hijo. Uno de los experimentos era mostrar que el miedo podría ser algo cultural aprendido. Entonces, él desde que el niño era muy bebé le acercaba una rata para que el niño la acariciara. Y cuando le acercaba un conejo, él aparecía una música muy estruendosa. Entonces era música suave cuando estaba la ratita y música estruendosa con el conejo. Y el niño le tenía pavor al conejo, pero podía acariciar la rata sin problema. Entonces, solamente para mostrar cómo sí nuestras reacciones van a terminar influyendo en nuestros niños. Sin embargo, el miedo, el asco, la ira y la tristeza están para proteger. Cuando nuestros niños tienen miedo, es importantísimo validarlos y decirles, mi amor, yo sé que tienes miedo. Y no atacarlos como probablemente lo hicieron contigo o conmigo, decir, ay, pero ese perro no hace nada, miedo de qué, vaya a ver y acaricia al perro, vaya y abrácelo. Ay, los payasos no tienen por qué darte miedo, eso es una tontada, y lo abrazas y... O sea, eso hace que al contrario se enfrente más al trauma porque algo en algún momento pasó que puede haber sido la música estruendosa del experimento de Skinner, que hizo que yo relacionara esa experiencia con algo que me podía hacer daño. Y es por eso que es importante validarlos y decirles, no, amor, sí, yo también he sentido miedo. Y si no quieres que vayamos allá, pues no vamos a ir. Yo te voy a acompañar, o sea, validarlo y ponerle el nombre, porque el niño no sabe lo que está sintiendo. Para nosotros, a veces ni para nosotros es tan claro entender lo que estamos sintiendo y hacer solo el trabajo mental de poner en un sitio, decir, es que estoy enojada. ¿Por qué? Porque esperaba que hicieras esto, porque esperaba que, o sea, como que me siento frustrada, es que esto me da tristeza, o sea, el identificarlo a veces para el adulto es complejo, pues cuanto más para los niños que no tienen un lenguaje elaborado. Y por eso cuando nuestros peques se asustan, en lugar de reírnos, en lugar de todos esos videos que vemos por allí haciéndoles bromas pesadas a los niños, tirándoles cosas o algo así, no es nada saludable. Al contrario, si mi hijo se asusta con algo, mi papel de contención debería ser tomarlo y decirles, ya, estoy aquí contigo, yo sé que tienes miedo, pero estás a salvo, mamá te está cuidando, para que ellos sientan su hogar siempre como un refugio seguro hasta que estén listos para regular sus propias emociones. El asco es el que nos protege de algo que nos puede hacer daño a nivel alimenticio, lo que nos produce asco. La alegría, pues obviamente la que nos recarga de energía y entre más positivas sean las experiencias vinculadas con la alegría, es mucho más fácil recordarlo. Por eso nosotros les decíamos esta semana con Bebé Políglota, qué importante es que los niños tengan una buena experiencia cuando ven sus clases de Bebé Políglota, cuando están haciendo alguna actividad. No hay error más grande que castigar al niño porque no está haciendo la tarea, porque lo que estamos haciendo es que él tenga eh, digamos, como una barrera frente al estudio, frente a lo educativo, frente a sea la materia que sea que están estudiando. Y si nosotros no somos conscientes de eso, pues les vamos a ir creando esas barreras sin darnos cuenta. Personas que escuchamos, no, yo para las matemáticas soy terrible. Claro, cuando te las estaba enseñando no fueron tan amables contigo. Oh, no, en inglés no, por favor. Claro, te sentiste ridiculizado cuando pronunciabas en inglés. Entonces, todas estas experiencias, pues, si están vinculadas con una emoción displacentera, se va a formar una barrera. Pero cuando se vinculan a la alegría, a una buena experiencia donde te sientes aceptado, donde te sientes validado, donde no critican, digamos, si lo haces bien o lo haces mal, sino te dicen, puedes mejorarlo, puedes hacer mejor, pues va a ser mucho más fácil que lo quieras perfeccionar porque tu cerebro lo relaciona con algo positivo. De ahí no solamente hablamos, digamos, de lo educativo, sino, por ejemplo, de la comida. El espacio de la comida debe ser un espacio amable, saludable, donde haya un buen ambiente emocional, la hora de irse a dormir, o sea, todo lo que influye.
que a veces nuestros peques están haciendo pataleta, a veces son ellos los que están gritando, llorando, son ellos porque son sus emociones, de lo que depende de mí, me mantengo firme, establezco límites claros, pero soy coherente. Entonces, por ejemplo, le digo, mi amor, ya no vas a ver más la televisión hasta que el palito del reloj esté en el 8. Yo siempre les doy este ejemplo porque a veces nosotros decimos media hora y ya, y para los niños es abstracto, todas las nociones temporales, ayer, mañana, más tarde. Esto para los niños hasta más o menos los 7 años no tiene mucho sentido, pero sí las rutinas. Después de comer, leemos el cuento. Después de la cena, vamos a visitar a la abuelita. Eso es muy, muy sencillo de entender para los niños. Entonces, si yo le digo a él, mi amor, es hora de apagar la televisión, no, es que no, ya te había dicho que era hora de apagar la televisión y la apago. No voy a gritarle, no voy a estar, pero ya te dije que la pagaras, que la pagues. No voy a entrar en una guerra porque es que su cerebro es inmaduro y el mío es más duro. Entonces yo debería respirar profundo, lo tomo igual, lo llevo a la cama, le pongo la pijama o el pijama, y lo visto y le digo, yo sé que estás enojado, quería seguir viendo la televisión, pero hay una hora para dormir para que puedas descansar bien. Y en este proceso yo voy diciendo y voy haciendo, en lugar de quedarme como el papá pasivo agresivo que solo grita, ya te dije que apagues, ya te dije que hagas, que ve y ya te sientes a cenar. No, voy dando la orden, ya te dije que es hora de cenar, me lo llevo y lo siento en el comedor y actúo, porque el responsable del bienestar de mi hijo soy yo. La ira, pues obviamente forma parte de las emociones básicas y nuestros peques deberían tener derecho a estar enojados. Importantísimo que en ese proceso nosotros lo recordemos. Tienes derecho a estar enojado, pero eso no te da derecho a pegarle a mamá. Y si tú tratas de pegarme, me voy a alejar de ti, porque voy a proteger mi cuerpo de las personas que, aún de las personas que amo. No me voy a quedar a esperar el segundo golpe, como papá. O sea, no me voy a quedar, ay, es que me está pegando el niño, no sé qué. No, tomas distancia inmediatamente y esa es una primera consecuencia de la violencia. Si eres violento, te quedas solo. Y eso es lo que debemos nosotros hacer de forma automática, a veces sin necesidad de dar un discurso muy no, no voy a permitir que me pegues. Entonces tienes derecho a estar enojado, pero eso no te da derecho ni a hacerte daño a ti, ni al entorno, ni a los demás. Y ese es parte de los no negociables de los que nos hablaba María Montessori, de los límites vitales, donde todas las emociones son válidas, pero si mis emociones terminan lastimándote a ti, entonces ya no son saludables y la manera de transitarlas no es la más efectiva. Y la tristeza que aparece como emoción que nos quita toda la energía para que podamos soltar lo que nos duele, para que podamos hacer los duelos, para que podamos entender. Es normal que cuando estamos tristes no tengamos ganas de hacer nada. Lo que no es normal es que la tristeza deje de ser una emoción y se empiece a convertir en un estado de ánimo, o sea, que ya hace parte de mi día a día. Entonces, es ahí donde yo tengo que ir. Hay algo en mi cerebro que no está funcionando muy bien, que está generando más cortisol. Necesito consultar con un especialista y poder, pues, digamos, como prevenir una depresión, prevenir unos procesos de ansiedad que muchas veces vienen por algunos procesos emocionales mal llevados. Entonces, por ejemplo, perdí a mi mamá. Por ejemplo, yo tuve ese proceso cuando tenía 17 años, murió mi mamá y yo duré mucho tiempo en un estado como de total shock, o sea, como que no lo entendía del todo, como que no, mi cerebro no lo podía procesar. Y más o menos como a los 20 días o 25 días, tuve una crisis muy fuerte de la que tardé en salir porque hasta allí mi cerebro empezó a procesarlo. Conté con los especialistas que me ayudaron a entender, que me ayudaron a poner en palabras lo que sentía, lo que me dolía, haciendo dibujos, haciendo diferentes procesos para poder entenderlo y empezar a transitar. Entonces, si yo lo hubiera seguido negando y hubiera seguido enojada y hubiera seguido con otras cosas, pues esta sería la hora que no podría ni siquiera hablar del tema, pero gracias a un proceso que se gestionó mejor, pues ahora puedo tener una buena relación con las personas de mi entorno, porque eso, las emociones sin gestionar no solo me dañan a mí, no solo me enferman a mí, sino que dañan las relaciones con las personas que amo.
Bueno, continuamos, por ahí voy a parar aquí, voy a ver si tenemos alguna pregunta. Nos dice Pal, ¿nos puedes hacer alguna recomendación, libro, video para iniciar a identificar nuestras heridas de infancia y saber la forma como podríamos enfocarlo con nuestros hijos para intentar no hacerles daño a ellos? Bueno, pues digamos que hay 5 heridas de infancia identificadas por la psicología, que son pues el abandono, ay, se me acaban de olvidar todas. A ver, la herida de abandono, la herida de injusticia, la herida de rechazo. Cada una de ellas, digamos de 5, tienen o sea, digamos por procesos que vivimos en nuestra infancia y obviamente tienen una conducta específica en la vida adulta. Entonces, esas heridas las puedes buscar así como las heridas de infancia y te van a dar digamos, luces para empezar a identificar qué puede ser lo que me hace reaccionar como reacción. Y de esa manera, pues ya tú identificas qué tan profunda es la herida para empezar. Por ejemplo, la herida de rechazo, entonces nunca fui suficiente, todo el tiempo me decían, estás muy gordo, estás muy flaco, voy para allá, tú no sirves para nada, y eso empezó a a hacer crecer en mí en que nunca era suficiente, y ahora soy una persona dependientemente emocional, permito cosas en mi vida que no debería permitir, porque tengo miedo a estar solo, porque no quiero sentirme rechazado, también pues tiene que ver con los papás o mamás ausentes que no estuvieron conmigo en la infancia y el niño crece como si porque no me quiso, entonces con una dependencia emocional a que las personas no me dejen. Bueno, eso está más relacionado con la herida de abandono. Pero ahí más o menos tú puedes leerlos y empezar a identificar y a darte cuenta, oye, sí, yo estoy teniendo probablemente estos conflictos en mi vida y ahí ese puede ser un muy buen primer paso. Entonces, ¿qué es inteligencia emocional? Ya identificar las emociones, o sea, es decir, hay 5 emociones que son básicas y es absolutamente normal que las sintamos. No tenemos por qué negarlas, no tenemos que hacer que nuestros hijos las nieguen, no tenemos que si mi hijo está enojado decirle ya, conténtate ya, o si está triste ya, quiero que estés feliz, porque hay un proceso que deben llevar para lograr identificarlas y ayudar a su cerebro a regularse. Entonces, en el corazón de nuestro cerebro hay un sistema, que es el sistema de la amígdala, donde se gestan las emociones. Allí se segregan unas sustancias químicas, como el cortisol, la dopamina, la oxitocina, me faltan 2 sustancias. Cada una de estas sustancias son las responsables de nuestro sentido de bienestar o de lo que sentimos. Entonces el cortisol se segrega cuando estás asustado, cuando estás enojado, son situaciones de estrés y tu cuerpo lo refleja. Te empiezas a tensionar los hombros o las manos empiezan a sudar o empieza a dolerte la parte de atrás del cuello. Todo lo reflejamos de manera diferente. Hay personas que, bueno, la tristeza o la dopamina, por ejemplo, que es algo que se genera, que lo hemos hablado varias veces por los videojuegos, por las cosas que los niños empiezan a recibir esas recompensas rápidas, que es de lo que más se genera ahorita que permanecemos tanto en las redes sociales, porque cada like, cada me gusta, cada me encanta, tiene un efecto como de dopamina en nuestro cerebro y por eso es que nos hacemos adictos a las redes sociales, porque es como que recibes estímulos pero muy cortitos, entonces obviamente pues quieres estar más tiempo en el celular para seguirlo recibiendo. Cuando te das cuenta pasaste el día entero y te sientes incluso vacío porque es la misma sensación de cuando eres adicto al alcohol, al cigarrillo, a cualquier otro tipo de adicción, que te va generando dopamina, pero cuando caes en cuenta de que no es una sensación de bienestar extendida en el tiempo, sino son tan pequeñitas, entonces se siente una sensación de vacío. La oxitocina es la que nos da esos niveles altos de bienestar, como compartir tiempo con las personas que amamos, comernos algo que nos gusta mucho, compartir espacios, disfrutar un día de sol, leer un libro que nos gusta mucho, tener espacios de descanso. Eso es lo que pues, la oxitocina nos permite encontrar esa regulación. Entonces, todo está pasando en nuestro cerebro. Cuando nuestros niños están haciendo una pataleta, papás, no es porque ellos lo estén planeando. O sea, su cerebro está generando más cortisol y es algo involuntario. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ser firmes y decirles, amor, entiendo que estás triste, pero no voy a cambiar de opinión. Amor, entiendo que era tu juguete favorito, pero pues debiste tener más cuidado.
Entonces valido, me pongo a su nivel, eso de ponerse a su nivel es clave, porque imagínate que tú estás pasando por una situación de angustia y yo te hablo desde esta mirada. A ver, yo te hago así. Ya, ¿qué es lo que te está pasando? Ya te dije que no más. Sí, ya te dije que por favor te calmes. Ya no quiero escucharte más. ¿Cómo te sientes si me ves hacia arriba? Estoy seguro que nos vamos a sentir intimidados, ¿verdad? Pero cuando yo me pongo, cuando tú estás pasando una situación de angustia, miedo, enojo, y yo me pongo a tu nivel y conecto con tu mirada, va a ser mucho más fácil para ti sentirte en confianza. Y eso es lo que hace el bajarnos al nivel de los niños. No es porque queramos que los niños hagan lo que quieran, como hay papás que dicen, ay, es que ahora todos los niños, todos los traumatizan. No, es un nivel para conectar y que la comunicación sea más asertiva. Entonces, hay 4 pasitos que tienen que ver con la inteligencia emocional. Y por eso les estaba hablando un poquito de lo que pasa en la amígdala, de todas las situaciones, de todas las sustancias químicas que nuestro cerebro produce, para que entendamos desde ya que es algo involuntario, que si el niño tiene estrés, pues su cerebro es el que lo está produciendo. Y mi papel como papá o como mamá es precisamente poder identificar qué le pasó a esta cámara. Ya, poder identificar cómo ayudarlo a regularse y a encontrar su centro. Entonces, ponerme a su altura, ponerle nombre a lo que está sintiendo, hablar de la situación. Yo sé que estás enojado, yo sé que estás triste porque ponerle, si está llorando, pataleando, no pasa nada, conténlo, lo puedes alzar y empezar a hacer este movimiento que ayuda al cerebro a regularse. Si no quiere que lo alces, déjalo en un lugar seguro, que llore y patalee, porque ese va a ser un proceso. Lo que no podemos hacer, papás y mamás, es ceder ante la pataleta. Puedes llorar, puedes patalear, puedo validar lo que sientes, pero si yo, por ejemplo, si mi hijo está llorando porque le quité la tablet, yo no puedo decir, ay, ya lloró mucho, denle la tablet un ratito, porque ahí en ese momento te das cuenta que la pataleta deja de ser un medio de regulación emocional para convertirse en un medio de manipulación, porque el niño empieza a darse cuenta que así consigue lo que quiere. Ahora, no hay nada más dañino en la crianza que un papá que apoye y otro papá que prohíba. Pues mamá ya dijo que no y papá dice, ay, un ratito. Papá dijo que no se va a salir al parque y mamá dice, ay, no, llevémoslo. O sea, tenemos que trabajar en equipo para que esta gestión emocional sea realmente efectiva. Entonces, comprendo lo que siento, transito lo que siento, estás llorando, pues llora, no te puedo contentar inmediatamente, tiene que pasar un proceso, expreso lo que siento, entonces ya una vez empieza el niño a calmarse, lo hablamos y le decimos por qué crees que hiciste lo que hiciste, qué crees que te llevó a pegarle al hermano, qué crees que te llevó a hablarle así a mamá, para que ellos empiecen a tratar de analizar desde que son muy pequeñitos qué puede ser lo que está ocurriendo, más o menos desde los 2 añitos, ya les podemos empezar nosotros incluso a dar ideas. ¿Crees que estabas triste porque yo estaba ocupada y no había podido jugar contigo? O sea, como ayudarles a identificar la razón del comportamiento, porque el comportamiento de nuestros niños es como un iceberg, ¿no? Entonces estamos viendo un iceberg, solo podemos ver la puntita, pero debajo del océano se ve todo o está toda la razón. Solo podemos ver el comportamiento, pero las razones de fondo de estaba cansado, no me prestabas atención, es que prefieres jugar con mi hermano, es que cuando estás con papá no me pones cuidado, o sea, la razón no la vamos a identificar hasta que no tengamos esos espacios de reflexión. Expreso lo que siento y me preocupo por no dañarte. Entonces yo lo que primero tengo que hacer es que si estoy muy enojado, primero me regulo antes de decirte lo que me enojó. Porque cuando estoy enojado, acuérdate que el sistema parasimpático está desactivado. Entonces no voy a ser tan racional y voy a terminar diciéndote cosas que no te quiero decir. Entonces mejor respiro profundo y ahí sí me conecto contigo y te digo, porque hay que hablar, es que no me gusta que hagas esto. Incluso a nosotros nos puede pasar con nuestros niños. Perdemos el control, nos acercamos a un lugar donde nos dé el aire fresco, respiramos y venimos y hablamos. Amor, perdóname, discúlpame si te grité, no quería hacerlo, pero no me gusta que te tenga que decir 5 veces las cosas para que tú recién las hagas. ¿Qué te parece si la próxima vez yo simplemente te digo,
hay que hacer esto, si no puedes hacerlo me dices, o sea, hay que hablarlo. Entonces, tengo que buscar la ocasión para expresar cuál fue el fruto de mi enojo, de mi rabia, de mi miedo, pero me voy a preocupar por cuidarte, no porque estoy bravo, entonces te voy a decir todo tal cual como lo estoy sintiendo para yo sanarme, sin tener en cuenta que te puedo aceptar. 5 técnicas para ayudar a los niños a gestionar sus emociones. 1, explica las emociones de forma simple. Podemos explicar el enojo, por ejemplo, como una bomba que cuando no respiramos empieza a inflarse, a inflarse, a inflarse y cuando estalla le puede hacer daño a las personas que amamos. Entonces, la mejor manera de que ese globo no estalle es respirando profundo para que se vaya desinflando. Entonces, y así se va bajando el globo. La tristeza, por ejemplo, bueno, aquí hay unas imágenes del monstruo de los colores, no sé si es un libro, creo que es un libro que se consigue muy fácilmente en internet, y el monstruo de los colores les explica a los niños la tristeza de forma simple, el miedo, y que cada una de ellos pues vienen a acompañarnos en diferentes situaciones, y una vez ya ven que cumplieron su misión, entonces estuviste triste porque peleaste con tu mejor amigo, pero ya volvieron a ir a hablarse, entonces la tristeza se va. Y así empieza a explicarle a los niños lo fácil que es eh, o lo necesario que es más bien hacernos conscientes de las emociones. Ayúdeles a identificar lo que sienten, colócalo en palabras, lo que para ti es obvio, para tu hijo no lo es. Yo aquí les doy un ejemplo de pareja para quienes viven en pareja, solamente para que entendamos cómo la comunicación puede ser de malentendida en diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, yo le digo a mi esposo como, ay amor, hay que sacar la basura. ¿Qué dije, mujeres? Amor, saca la basura. ¿Y qué entiende mi esposo? Sí, hay que sacar la basura, ya hay que sacar. Pero no estoy siendo clara, no le estoy diciendo, ve y sacas la basura. Así como decirle, ay amor, se acabó la leche. ¿Qué estoy diciendo? Como trae leche, pero él está diciendo, ay, sí, se acabó. Entonces, si en 2 personas adultas, a veces es difícil encontrar un punto de comunicación porque él me va a decir, pero tú no me dijiste que trajera leche, solo me contaste que se había acabado. Yo, pues, obvio era para que trajeras y no es obvio para mí. Lo mismo nos pasa a veces con nuestros niños. Si yo a mi hijo simplemente le digo, ay, ya quédate quieto, ya te dije que te portes bien. ¿Qué es portarse bien? ¿Qué es quedarse quieto? Ah, no, es que te vas a sentar aquí en la silla y vamos a, mientras estás sentadito, entonces si te parece bien, vamos a ir coloreando o vamos a hacer, o sea, ¿qué es realmente lo que le estoy pidiendo para que él pueda comprender cuál es su papel en lo que yo le estoy pidiendo? Entonces, muchas veces nuestra comunicación no es asertiva, muchas veces nosotros les decimos que sin correr, esa instrucción sin correr es muy difícil. Es mucho más fácil decirle, acuérdate que vamos a caminar despacio. Es mucho más sencillo porque el cerebro entiende claramente qué tiene que hacer. Entonces, obviamente, en ayudarle a identificar lo que siente, lo que para mí es obvio, para mi hijo no lo es. Así que yo le tengo que decir, yo sé que tienes miedo. Yo también he sentido miedo. ¿Te acuerdas cuando fuimos con el papá de ese paseo y salió un perro y me ladró y a mí me dio mucho miedo? Yo también me sentía como tú, o sea, validarlo y ponerle nombre a lo que están sintiendo. Tercero, recuerda que tú eres ejemplo de contención y regulación. Si tú pierdes el control en medio de la pataleta, no hay quien la regule, porque pues tu cerebro se supone es el maduro de la relación. Entonces, si mi hijo de 2 años está haciendo una pataleta y yo empiezo a gritar en el supermercado peor y a jalarlo y a decir que lo voy a castigar a todo, pues ya perdiste, porque definitivamente debe ser ejemplo de esa regulación. O sea, si yo sé que estás enojado, vamos a salir de aquí, lo tomo, lo llevo a un lugar seguro, respiro lo que yo tenga que respirar, porque es normal que te enojes también, pero no puedes explotar junto con él, porque entonces terminas diciendo cosas que no quieres decir, terminas haciendo daño, incluso terminas golpeando, y el punto no es nunca llegar a una situación de violencia. 4, algunas estrategias como la respiración pausada,
un lugar para calmarnos, tener un espacio en nuestra casa, una alfombra, una sillita con una mesita, donde nos podamos sentar cuando nos sintamos confundidos, enojados o tristes. Un tiempo fuera para mí como adulto, si voy a perder el control mejor. Le digo a mi esposa, mi amor, tómalo ahorita porque ya estoy muy estresado y termino gritando. Pues me doy un tiempo fuera antes de reaccionar. Y el semáforo de las emociones. El semáforo de las emociones es que podamos tener en casa dos paletitas, una verde y otra roja, y cuando nuestros niños estén siendo groseros, estén siendo agresivos, entonces yo les muestro las paletitas rojas, obviamente se lo explico, no cuando ya esté enojado, sino vamos a tener estas paletitas en casa, entonces cuando estés muy enojado y estés siendo grosero con mamá, te voy a mostrar esta paletita. Tú también me la puedes mostrar cuando sientes que lo que estoy diciendo te está lastimando, me muestro la paletita roja. Y una vez ya me esté tranquilizando, entonces me muestra la paletita verde, que quiere decir que podemos seguir adelante porque ya la emoción está regulada. Mantén la calma y recuerda que no es personal. Las pataletas y las emociones de tu hijo son de él, de ella, no son tuyas. Y muchas veces nosotros nos enojamos porque ellos están enojados y son sus emociones. Así que trata de respirar profundo, trata de ser coherente en el discurso, espera que se calme para llamar la atención o para aplicar la consecuencia, porque si hay una consecuencia que aplicar, por ejemplo, acuérdense que, bueno, nosotros por manejar metodología Montessori no hablamos nunca de premios ni de castigos, hay consecuencias. Entonces la consecuencia de que no recoja los juguetes es que no vas a sacar más juguetes hasta que todos estén levantados. Y eso es una consecuencia y puede llorar, patalear, gritar, pero esto ya lo habíamos hablado. La consecuencia de que no vayas a la cama temprano va a ser que no leemos el cuento. ¿Por qué? Porque acuérdate que para leer el cuento debe ser más temprano y debes estar en la cama ya con los dientecitos cepillados a las 7 de la noche, 8 de la noche, según tus límites. Entonces, eso, las consecuencias sí deben aplicarse, pero acuérdate que la consecuencia es mucho más efectivo cuando yo estoy calmado. Cuando yo estoy gritando y yo estoy descontrolado, pues el niño va a darse cuenta que él es el que tiene el control de la situación. La paternidad, bueno, esta es nuestra frasecita ya para ir finalizando, la paternidad podrá reflejar nuestro estado más vulnerable, porque vamos a sentir más miedo, vamos a sentir angustia, vamos a sentir tristeza, alegría extrema, pero es una gran oportunidad para convertirnos en mejores seres humanos. Así que les animo, papás, para que en esta tarea que estamos llevando todos a cabo, puedan ustedes trabajar en ustedes mismos, acompañarse con su pareja en esta nueva estrategia de regulación emocional, hablarlo como equipo, decir, oye, tratemos de no gritar en casa, tratemos de hablarnos con respeto, no nos ataquemos, porque muchas veces pues el mal ambiente emocional en casa pues es porque nosotros no nos hablamos con respeto, si todo el tiempo nos estamos diciendo como, amor, viste, no sé, viste mi perfume, ay, míralo, ahí está, ¿no lo ves? O sea, solamente con ese tipo de comunicación ya empezamos a afectarnos. Si yo le digo como lo que creo que es obvio, no, si tengo que volvérselo a decir, se lo digo con cariño, porque tenemos personitas en casa que nos están observando y que están aprendiendo a través de nosotros cuál es su percepción del amor. Entonces, el amor pega, el amor grita, el amor debe permitir malos tratos. O sea que cuando yo le pego a mi hijo, cuando yo lo golpeo, es porque lo amo. O sea que las personas que me aman tienen derecho a golpearme. Acuérdate siempre de ser la percepción del amor. El amor pone límites. El amor puede decirte, oye, hoy no te voy a leer más, no te voy a leer ningún cuento porque me siento muy cansada, voy a ir a dormir. Y está perfecto, no es porque no te ame, es porque yo también tengo que priorizar mi salud aunque te ame. Entonces, eso hace parte de esa imagen del amor que tenemos o que los niños están creando, así como los niños podían, la historia de la maestra que les conté, donde estaban los niños allí creando su percepción sobre el hombre que se había equivocado, así ellos están creando su percepción sobre el amor y las relaciones afectivas no solo como pareja, sino como amigos, como compañeros de trabajo, bueno, todas las relaciones que empiecen a involucrar. Entonces, por aquí